Capítulo 1. El avance de la ciencia y la tecnología fue mucho más rápido de lo que la gente común esperaba. Cosas que hace 10 o 20 años solo eran imaginables se hicieron realidad. Y por último, la humanidad venció el envejecimiento. La esperanza de vida máxima actual todavía estaba en el nivel de 120 años, pero la expectativa de vida se disparó hasta el nivel de la inmortalidad. Fue porque el envejecimiento había sido vencido no hacía mucho tiempo. Como resultado, la gente esperaba con ansias un tiempo infinito y visualizaba un futuro prometedor. Sí. Hasta que se descubrió un asteroide gigante acercándose a la Tierra. El humo del cigarrillo que salía de su boca pronto se dispersó en el aire. Kim Ki-woo se quedó mirando fijamente su cielo. El cielo era cruelmente azul. Como si se burlaran de los humanos que habían construido una enorme civilización bajo el cielo. ¿Será este paisaje también el último de hoy? Más allá de ese cielo azul, en el vasto espacio, el asteroide gigante Narva se estaba acercando a la Tierra en ese mismo momento. En menos de un día, Narvas impactaría la Tierra. ¿Qué pasaría entonces? La Tierra se convertirá en un planeta en el que será difícil que los seres vivos sobrevivan durante mucho tiempo. Por mucho que intentara ser optimista, no había posibilidad de supervivencia para la humanidad que vivía en la Tierra en el escenario de que Narvas colisionara con la Tierra. ¿Por qué tuvo que ser así? Él estaba resentido con el cielo. Tal vez en unas pocas décadas la humanidad podría haberse convertido en una especie interplanetaria. O podrían haber desviado ese asteroide gigante. Ahora que la singularidad tecnológica estaba a la vista. Era seguro que cuando llegara la singularidad tecnológica vendría una revolución científica incomparable con todas las anteriores. Pero desafortunadamente, el tiempo no estuvo del lado de la humanidad. Swoosh, silbido. Kim Ki-woo dio otra calada profunda al humo del cigarrillo y lo exhaló. Pero la sensación de sofocación no desapareció. Sabía que estarías aquí. Una voz áspera desde atrás. Una voz demasiado familiar para Kim Ki-woo. Kim Ki-woo abrió la boca sin siquiera mirar atrás. ¿Qué haces aquí? ¿Ni siquiera fumas? Vine a ver tu mirada patética. Jeje. Viniste a buscarme porque ya terminaste con tus preparativos. ¿Lo notas? Tu intuición es como un fantasma, ¿eh? Vamos, vámonos. El director espera. Fue entonces cuando Kim Ki-woo finalmente miró el rostro de Son Seon-jun. Dicen que no se puede escupir en una cara sonriente, ¿verdad? El viejo dicho no estaba equivocado. Son Seon-jun estaba sonriendo incluso en ese momento. Por eso. Kim Ki-woo soltó lo que tenía en mente sin filtrarlo en su cerebro. ¿No tienes miedo? Una oración con un objeto omitido. Pero tanto Kim Ki-woo como Son Seon-jun sabían muy bien qué era ese objeto. Kim Ki-woo se sintió arrepentido por un momento, pero no pudo retractarse de lo que ya había dicho. Al menos dentro del Instituto de Investigación, expresar la ansiedad verbalmente estaba implícitamente prohibido. Justo cuando Kim Ki-woo estaba a punto de disculparse por su desliz lingüístico. Me temo que... Son Seon-jun interrumpió la disculpa de Kim Ki-woo. Pensé que por fin podría librarme de la muerte, pero ahora moriré pronto. ¿Quién no tendría miedo? Sabes muy bien lo caótico que es afuera del Instituto de Investigación. Su voz era tan seca como si estuviera hablando de la muerte de otra persona. Fue como dijo Son Seon-jun. El mundo había caído en estado de pánico desde que se hizo pública la noticia de la colisión del asteroide gigante Narvas con la Tierra. Las únicas personas que pudieron sobrevivir después de que Narvas impactara la Tierra fueron aquellas que tenían suficiente capital para ir al espacio en una nave espacial. Tampoco es que sus posibilidades de supervivencia parecieran muy altas. Pero no podemos simplemente tener miedo, ¿verdad? Tenemos que aferrarnos a lo que sea. Si ya terminaste con tu preparación mental, bajemos. El director está esperando, y no bromeo. Bueno. Kim Ki-woo sabía muy bien lo que Son Seon-jun quería decir con cualquier cosa. Es literalmente cualquier cosa. Pensó para sí mismo. No era más que una esperanza con una probabilidad infinitamente cercana a cero. ¿Pero qué podía hacer? No le quedó más remedio que esperar esa pequeña posibilidad. Esta fue la patada más poderosa que la humanidad pudo dar en este momento. Zumbido.
El sonido de una computadora al iniciarse pareció amplificarse docenas de veces y golpeó los tímpanos de Kim Ki-woo. ¿Fue porque estaba nervioso? Su corazón latía como loco. Tenía la boca seca. Un minuto antes de la activación. Puedes comprobarlo una última vez. La voz suave del director salió del altavoz. Kim Ki-woo hizo lo que le dijo y revisó todo su cuerpo minuciosamente. Desde la ropa que llevaba puesta, hasta los zapatos de seguridad, las gafas protectoras, la mochila y el paracaídas que llevaba en la espalda. Los revisó al menos 10 veces. No había nada malo. Ningún problema. ¿Sería capaz de detener la activación si hubiera algún problema? Probablemente no. La entrada habría sido sellada tan pronto como se suministró energía a esta máquina del tiempo imperfecta. No había vuelta atrás. Para que Kim Ki-woo sobreviviera, tuvo que teletransportarse a la atmósfera terrestre, en algún lugar del pasado. Si no, moriría seguro. Este experimento no era más que una hipótesis que aún no había sido probada. En otras palabras, fue una apuesta. Una apuesta con las vidas de 10 hombres, incluido Kim Ki-woo, y fondos astronómicos. Si no fuera por la inminente destrucción de la Tierra, habría sido una teoría que solo podría probarse después de mucho tiempo. Las posibilidades de éxito son casi insignificantes. No había garantía de que pudiera regresar al pasado, e incluso si lo hiciera, la mayoría de ellos se desplazarían al espacio y morirían instantáneamente. El espacio es vasto y la Tierra no es más que polvo en el espacio. Incluso si se deformara en la Tierra, tendría suerte si no fuera enterrado vivo en el suelo. Si milagrosamente se deformara en la atmósfera, simplemente se ahogaría en el agua si se deformara sobre el océano. Cuanto más pensaba en ello, más desesperanzado parecía. Parecía una forma de suicidarse con dinero astronómico. Pero alguien tenía que hacerlo. Dio la casualidad de que era él. Con una sola esperanza. Poder salvar a la humanidad si sobrevivía en la probabilidad astronómica. Fue una historia sencilla. Si pudiera volver al pasado y acelerar el desarrollo de la ciencia, ésta podría avanzar décadas, o tal vez siglos, más rápido. Si eso sucediera, la humanidad podría cambiar la dirección de ese asteroide gigante o migrar a otro planeta antes de que Narvas llegue a la superficie de la Tierra. -5, 4, 3. Mientras pensaba en esto y aquello. Antes de que pudiera darse cuenta, la cuenta regresiva continuó a un ritmo rápido desde el altavoz. Y en el momento en que ese sonido llegó a cero. Con una inmensa presión que los humanos no podían soportar, la conciencia de Kim Ki-woo voló. Parararararak. Kim Ki-woo recuperó la cordura. No le quedó más remedio que recuperar la cordura. El fuerte viento golpeó ferozmente todo su cuerpo. Kim Ki-woo abrió los ojos y miró a su alrededor. Podía mirar a su alrededor gracias a las gafas. El cielo. Entonces, ¿lo logró por casualidad? Definitivamente esto estaba muy alto en el aire. En ese preciso momento, se acercaba cada segundo más al suelo debido a la gravedad. La gravedad era tan encantadora. Nunca se había sentido así antes. Había hecho paracaidismo 8 veces como entrenamiento, asumiendo esta situación. Gracias a eso, Kim Ki-woo pudo recuperar rápidamente la compostura. Entonces, ¿dónde está esto? Kim Ki-woo miró la superficie. Afortunadamente no era el océano. Pudo ver una vasta llanura, un bosque y un río apenas caudaloso. Lo extraño fue que no había ningún rastro de desarrollo. ¿No hubo desarrollo en una llanura tan amplia? Era una visión rara en los tiempos modernos. La probabilidad de estar en la época moderna es baja. Es muy probable que haya venido al pasado. Dios mío. No puedo creer que esa loca teoría de ciencia ficción funcionara. De repente sintió que se le ponía la piel de gallina por todo el cuerpo. Fue por el éxtasis de haber sobrevivido a una probabilidad imposible y volver al pasado. Pero Kim Ki-woo reprimió sus crecientes emociones. Tuvo que guardar su agradecimiento para más tarde. En ese momento, estaba cayendo libremente desde el cielo. La supervivencia era la prioridad. Tengo que ir al río. No sabía en qué período de tiempo o en qué continente estábamos, pero una cosa era segura. No podía ver ningún rastro de civilización en su vista. Y la mayoría de las civilizaciones se desarrollan a partir de los ríos.
Porque es un lugar propicio para la agricultura. En otras palabras, tenía que ir primero al río, fuera cuestión de vida o muerte. Kim Ki-woo ordenó sus pensamientos y abrió su paracaídas en el punto apropiado. Solapa. De repente, sintió una fuerza fuerte que lo empujaba hacia el cielo y su velocidad de caída disminuyó drásticamente. Inmediatamente después, Kim Ki-woo comenzó a descender lentamente hacia el río. Es grande. Fue una breve impresión del río que hizo Kim Ki-woo. No solo era largo, sino también bastante ancho. Pero no podía distinguir dónde ni qué río era con solo mirarlo. Aún así, Kim Ki-woo hizo todo lo posible por recordar la forma del río. Cuando estuvo lo suficientemente cerca del suelo. ¿Gente? Los ojos de Kim Ki-woo se entrecerraron. Todavía parecían hormigas, pero definitivamente eran personas. ¡Qué buen comienzo! No solo fue bueno. Fue el mejor escenario posible. Para acelerar el desarrollo de la ciencia, tuvo que integrarse a la sociedad humana de este período de tiempo de una forma u otra. No eran una ni dos personas. A simple vista, eran unas 10 o 16. Y finalmente, cuando llegó a una distancia donde podía ver levemente sus caras. Kim Ki-woo pudo ver su apariencia. Cubrían la parte inferior de su cuerpo con algo que parecía cuero o piel. Y adornaban sus cabezas con plumas. Lanzas y arcos toscos. Una palabra pasó por la mente de Kim Ki-woo. ¿Indios? Para ser precisos, los nativos americanos. Y ese pensamiento se convirtió en una certeza a medida que se acercaba al suelo. Entonces. ¿América? ¿Es esto? No estaba seguro si era América del Sur o América del Norte, pero el hecho de que estuvieran allí significaba que esto era América. Vaya, no puedo creer que haya aterrizado en Estados Unidos. Por supuesto, había preparado un escenario para cuando aterrizara en Estados Unidos. Pero esperaba que fuera Asia. No tenía elección. América tenía un nivel muy bajo de civilización antes de que los europeos inmigraran. Era mejor tener alguna base para acelerar el desarrollo de la ciencia. Y a Europa le parecía difícil integrarse a la sociedad debido a la raza. Los peores lugares fueron África, Australia o islas pequeñas. Al menos no era uno de esos lugares. Mientras Kim Ki-woo pensaba en esto y aquello. Oyó un ruido fuerte desde abajo. Kim Ki-woo miró de reojo la fuente. Risa disimulada. Pronto, una risa escapó de la boca de Kim Ki-woo. Se inclinaban ante él como si adoraran a un dios. Capítulo 2. Él rápidamente comprendió la situación. Era una situación muy clara desde su punto de vista. De repente, una criatura que se parecía a ellos cayó del cielo con una enorme cosa parecida a un ala, no sabrían lo que era un paracaídas, extendida. Los nativos americanos de América del Norte creían en creencias animistas, como los espíritus. Tal vez lo vieron como un gran ser con el poder de los espíritus. Entonces, desde la perspectiva de Kim Ki-woo, fue una gran oportunidad. Kim Ki-woo decidió rápidamente cómo comportarse frente a ellos. Y lentamente giró para aterrizar exactamente frente a ellos. Al poco tiempo. Ruido sordo. Kim Ki-woo aterrizó en el suelo. Hubo un shock considerable, pero se levantó sin importarle y se desconectó del paracaídas. ¡Oh! ¡Guau! ¡Wakantanka! ¡Wakantanka! Los hombres de aspecto primitivo vitorearon. Kim Ki-woo sonrió y les extendió los brazos. Tan pronto como tocó el suelo, sintió un fuerte alivio por haber sobrevivido. Estoy vivo. Sobreviví. Ja ja ja. No entendían lo que decía Kim Ki-woo. Pero al gritar fuerte, sus vítores se hicieron más fuertes. Se sentía como si se hubiera convertido en el líder de una secta. No, más vale que se convierta en un verdadero líder. Si pudiera salvar este planeta azul como resultado. Mientras pudiera mantener viva a la humanidad, ¿qué importaba cómo lo hiciera? Nadie podría culparlo por eso. Kim Ki-woo se racionalizó rápidamente. Esperar. El hombre con mejor vista del grupo, el que tenía ojos que veían a lo lejos, levantó la mano bruscamente. Era una señal de alto. En una cacería de tan gran escala, su opinión era absoluta. Por lo tanto, todos los hombres que participaban en la caza se detuvieron y contuvieron la respiración. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué ves?
Una roca sólida detrás de él expresó su duda, pero el que tenía ojos que veían lejos no le respondió. Él simplemente entrecerró las cejas y se concentró en el objeto que veía. Mientras él miraba fijamente hacia un lado del cielo, los demás también miraban en esa dirección. Pero ellos no tenían la vista de quien tiene ojos que ven a lo lejos, por lo que simplemente inclinaron sus cabezas. Entonces. Eso es. El que tenía ojos de visión amplia abrió los ojos. Eso es una persona. ¿Una persona? Solo entonces el resto de los hombres vieron la figura vaga. Pero la roca sólida que los representaba la desmintió. Eso es imposible. ¿Cómo puede ser una persona? La gente no puede volar. Bien. Es un pájaro. Mira qué alas tan grandes. Silencio. ¿Estás ignorando mi nombre? El que tenía ojos que veían a lo lejos se golpeó el pecho y espetó con enojo. Su visión amplia y profunda era su orgullo e identidad. No realmente, pero. Esa es definitivamente una persona. El que tiene ojos que ven a lo lejos afirmó con confianza. Luego hubo un breve silencio en el grupo. Pero ese silencio no duró mucho. La cosa que volaba en el cielo giró hacia el grupo y se acercó. ¡Ay, Dios mío! ¿Es real? ¿Ves? Tenía razón. Mis ojos no me engañaron. Cuando Kim Ki-woo, la persona voladora, confirmó la apariencia de los nativos, ellos también reconocieron la apariencia de Kim Ki-woo. Y se dieron cuenta que se parecía a ellos. Es un espíritu sagrado. Entonces, el único hijo del jefe Jesik, Árbol Recto, gritó en voz alta. No tenía elección. Nunca había visto una ropa así, una enorme ala en la espalda y un ser que volaba en el cielo gracias a ella. Naturalmente pensó en un espíritu sagrado. En un instante, la agitación se extendió por todo el grupo. Nadie podía refutar que el extraño ser no era un espíritu sagrado. Según su sentido común, solo un espíritu sagrado podría realizar semejante milagro. ¡Guau! Espíritu sagrado. Oh, espíritu sagrado. Los hombres del grupo se inclinaron ante él sin vacilar. Fue el saludo más cortés que pudieron ofrecer. Y esa conmoción alcanzó su clímax cuando Kim Ki-woo aterrizó en el suelo y abrió los brazos, gritando en coreano. ¿Qué es Wakantanka? ¿Wakanda para siempre, algo así? ¿Por qué pensó en un héroe negro de una película de héroes? A menos que fuera alguien que estudiara profundamente la historia de los nativos americanos, no podría usar su idioma. Kim Ki-woo no fue la excepción. Tenía un conocimiento muy limitado del pasado estadounidense. Entonces no entendía en qué idioma le gritaban ni qué significaba la palabra Wakantanka que oía de vez en cuando. Pero si tuviera que adivinar, probablemente se trataría de algún objeto animista. Necesito aprender su idioma rápidamente. Kim Ki-woo solo dominaba el coreano y el inglés. No sentía la necesidad de aprender otros idiomas. Pero para sobrevivir y lograr su objetivo de volver al pasado, sintió la urgente necesidad de aprender rápidamente el idioma nativo. Espíritu sagrado, aquí es donde vivimos. Strike 3 señaló su casa y sonrió ampliamente. Era como la sonrisa pura de un niño que ansiaba ser elogiado. Kim Ki-woo asintió. El lenguaje corporal era universal. Su intención le fue claramente transmitida. ¿Aquí es donde viven? Kim Ki-woo estaba un poco sorprendido. Era más grande de lo que pensaba. Por supuesto, todavía estaba al nivel de una ciudad-estado. Pero aún así, algo era algo. No fue tan malo como había imaginado. Entonces convocaremos una reunión tribal. Árbol recto, piedra afilada, roca grande. Ustedes tres le mostrarán nuestra aldea al espíritu sagrado. Bueno. Se susurraron entre ellos y luego el resto de los hombres desaparecieron en el pueblo. Kim Ki-woo pudo ver varios lugares con la guía de 3 hombres, incluido el hombre que lo guió, Strike 3. La mayoría de las casas eran rudimentarias, hechas de barro, piedra y ramas. Pero la presencia de una zona residencial significaba que estaban asentados. El tamaño era bastante grande. Mientras caminaba, vio a muchos nativos, hombres y mujeres, mirándolo. Por supuesto, tan pronto como el hombre de adelante gritó algo, todos se inclinaron ante él. Lo entiendo. No había hierro. Lo más fuerte que vio fue una lanza de piedra hecha de obsidiana. La ropa no era enteramente de algodón, sino que era tosca y mayoritariamente de cuero.
Se aseguraban el alimento principalmente mediante la recolección y la caza, y también practicaban una agricultura rudimentaria, pero sus habilidades agrícolas no parecían muy desarrolladas. La mayoría de las mujeres se dedicaban a la agricultura. Los hombres parecían dedicarse a la caza y la recolección. Hay algunos adornos hechos de cobre, oro o plata. Pero solo había unos pocos, y al mirar alrededor del pueblo, no había señales de metalistería allí. Quizás los trajeron de algún otro lugar. Sería absurdo decir que tenían una civilización más allá de la edad del bronce con solo unos pocos adornos. La única escritura que tenían eran pictografías toscas. Había algo así como papel, pero también parecía traído de fuera y la calidad no era muy buena. De todos modos, estaba claro que comerciaban con extranjeros. Kim Ki-woo llegó a una conclusión. Al menos este pueblo era una civilización neolítica que se desarrolló a lo largo del río. Tengo mucho trabajo que hacer. ¿Pasar de una civilización neolítica a una revolución industrial sin ayuda externa? Era imposible para una persona común hacerlo incluso si muriera y volviera a la vida. El único consuelo para Kim Ki-woo era que le quedaba una larga vida. Su cuerpo había sido sometido a un tratamiento antienvejecimiento. Por supuesto, si no recibía más tratamientos antienvejecimiento, eventualmente envejecería y moriría, pero estimó que sería alrededor de 400 a 500 años después. Eso parecía bastante posible. El problema era, ¿los europeos? Sería bueno si supiera exactamente qué año es. Masacraban a los nativos con fuerza represiva cuando llegaban a América y esparcían gérmenes más terribles que esos. Entonces, innumerables nativos morirían. Según algunos informes, más del 90% de ellos murieron en poco tiempo. Por supuesto, Kim Ki-woo había sido vacunado contra varias enfermedades, incluida la viruela, antes de subirse a la máquina del tiempo. Al menos no moriría de ninguna enfermedad infecciosa conocida. Afortunadamente, todavía no veo ningún signo de enfermedades infecciosas europeas. Después de que Colón llegó a América, enfermedades infecciosas como la viruela se propagaron desde América del Sur a América del Norte en poco tiempo. El hecho de que la enfermedad no se hubiera propagado aún significa que probablemente fue antes del siglo XVI. Es decir, faltaban por lo menos 100 años o más para que los británicos comenzaran a colonizar América del Norte en serio. Mientras pensaba en esto y aquello, llegó la noche. Y Kim Ki-woo confirmó un hecho importante. América del Norte, ¿eh? Había entrenado lo suficiente para ver las constelaciones. Podía adivinar su ubicación aproximada a través de ellas. Definitivamente fue América del Norte. ¿Esto es bueno o malo? Tanto América del Norte como América Central tenían sus ventajas y desventajas. Antes de que se propagaran las enfermedades infecciosas europeas, la población de América Central era mucho mayor que la de América del Norte. En otras palabras, Centroamérica estaba mucho mejor en términos de población. Pero América del Norte era un continente con más potencial que América Central. Y tenía la ventaja de no tener una gran división de clases. Bueno, ya había llegado a Norteamérica. Tuvo que adaptarse. Kim Ki-woo dejó de pensar y volvió a planificar. 100 años es un tiempo muy largo. Habían pasado más de 10.000 años desde que los asiáticos mongoloides cruzaron el estrecho de Bering desde Asia al continente americano. En cierto modo, a excepción de algunas partes de América Central, no hubo ningún desarrollo de civilización visible. Incluso la región centroamericana no entró en la plena edad del bronce. Pero eso fue solo porque el continente americano tenía muchos factores geográficos y ecológicos que dificultaban el desarrollo de la civilización. Si tuvieran suficiente comida y ganado, la civilización se habría desarrollado mucho más. No había alimentos para cultivar y comer, excepto maíz y patatas, y casi no había animales para utilizar como ganado. Incluso aquellos se encontraban mayoritariamente en Centroamérica. Tuvieron que cultivar la tierra únicamente con fuerza humana, porque no tenían ganado como vacas para tirar de los arados. Pero a partir de ahora todo será diferente. ¿Por qué? Hay cosas increíbles durmiendo en mi saco. Jeje. El peso que presionaba sus hombros ahora se sentía de alguna manera refrescante. Wow, no lo puedo creer. Todos lo vimos. La gran visión del Espíritu Santo extendiendo sus alas y bajando del cielo. Sí. Yo también.
El jefe de guerra no les creyó fácilmente, aunque lo dijeran. Pero era aún más increíble que estos valientes y jóvenes guerreros vieran algo malo. ¿Qué opinas, jefe tribal? Debe significar que es un espíritu sagrado quien realizó tal milagro. Entonces es seguro que bajó a compadecerse de nosotros después de ver nuestra danza solar la última vez. El jefe tribal sonrió con una mueca y señaló la herida en su brazo que aún no había sanado. Fue una herida gloriosa que demostró que se había cortado con una afilada hoja de obsidiana y había derramado su sangre sobre la tierra sagrada. La reunión tribal continuó después de eso. La reunión fue cercana a la democracia directa, donde jóvenes valientes y ancianos respetados compartieron sus opiniones. Todas las decisiones en la tribu se tomaron por voto mayoritario en esta reunión tribal. Y su trato hacia Kim Ki-woo, a quien llamaban Espíritu Sagrado, también se decidió en esta reunión. Entonces daremos la bienvenida al Espíritu Sagrado en nuestra tribu y lo designaremos como el Espíritu Principal. Nadie se opuso a las palabras del jefe tribal. Era un espíritu sagrado. Era imposible aceptarlo como un simple miembro de la tribu. Por supuesto, el espíritu principal del que hablaban era un concepto completamente diferente del rango de nobleza o rey. Para ellos un jefe era más bien un funcionario público. Todo se hacía por encuentro. Ese era el principio absoluto de la tribu. Al menos hasta ahora, cuando Kim Ki-woo acababa de llegar a la tribu. Capítulo 3. Espíritu jefe. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Dormiste bien, árbol recto? Por supuesto. Debes tener hambre. Te traeré algo de comer enseguida. Está bien. Cuento contigo hoy. Con eso, Strike Tree desapareció fuera de la puerta. Por fin hace más calor. Habían pasado aproximadamente 8 meses desde que llegó aquí. Había pasado el otoño y el invierno, y ahora era primavera cuando brotaron los brotes. Durante ese tiempo, Kim Ki-woo aprendió el idioma de esta tribu, los Creek. Dedicó casi todo su tiempo a aprenderlo. Es bastante interesante. No había ningún nombre común aquí. A los nativos de este pueblo se les dieron nombres basados en sus características individuales cuando crecieron un poco. No les pusieron nombre antes porque la tasa de mortalidad era muy alta. Es decir, tener un nombre significaba una bendición por haber sobrevivido. Strike Tree debe su nombre a su personalidad recta, como la de un árbol. También había otros nombres como Clear Lake, Blackmouth, Wild Earth, etc., que eran bastante nuevos. En comparación con eso, a Kim Ki-woo se le llamaba Wakan Tanka, que significa espíritu sagrado o espíritu jefe. Empecemos de verdad. Kim Ki-woo había aprendido mucho hasta ahora. Simplemente se quedó callado porque aprender el idioma era su máxima prioridad. Era hora de mudarse ahora que era primavera. El mayor logro que había alcanzado hasta entonces era descubrir exactamente dónde se encontraba. Estaba cerca del río Chattahoochee en Alabama, el cinturón algodonero de las tierras bajas centrales de Estados Unidos. Es decir, una llanura donde se producía intensivamente algodón. ¿Cómo lo sabía? Porque tenía un mapa del mundo en su bolso. Aunque solo tenía un mapa grande debido al límite de capacidad, era un mapa que contenía mucha información. El mapa mostraba en detalle dónde se encontraban los principales recursos, como el hierro, el carbón y el petróleo, y cómo se conectaban los ríos. Pudo confirmarlo comparando el mapa con el terreno real. La ubicación no está mal. No, más bien fue muy bueno. Alabama fue una de las principales zonas industriales productoras de hierro de los Estados Unidos modernos. Esto se debía a que en la zona cercana a Birmingham, en el extremo sur de los montes Apalaches, había abundante mineral de hierro, carbón y piedra caliza. Son recursos esenciales para el desarrollo de la civilización. Y también había una llanura adecuada para la producción de alimentos. Era una tierra bendita, sin duda. Norteamérica tenía muchos ríos que la atravesaban como venas en un cuerpo humano. Gracias a ello, pudo desarrollarse rápidamente mediante el transporte fluvial. Además, contaba con una vasta pradera para la producción de alimentos y abundantes recursos. Hubo una razón por la que Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Fue irónico en cierto modo. Gracias a Estados Unidos, pudo arriesgarse así con una máquina del tiempo imperfecta. Pero Kim Ki-woo estaba tratando de cambiar Estados Unidos desde la raíz.
Si tuviera éxito, Estados Unidos no sería un crisol de razas con los blancos como mayoría, sino un país de nativos americanos. Disfruta de una comida, espíritu principal. Mientras pensaba en esto y aquello, Árbol Recto le trajo comida. Comida obtenida de la caza y la recolección. Su sabor era terriblemente soso. Por supuesto. No había forma de que pudiera satisfacer a Kim Ki-woo, quien había vivido de diversas comidas en el mundo moderno. Pero Kim Ki-woo se lo comió todo sin hacer muecas. Sabía que esto era un privilegio. Los demás comían mucho peor que esto. La comida siempre escaseaba. Pero esto se podrá solucionar en unos años. No, sería más exacto decir que ya se estaba solucionando. Una de las pocas cosas en su bolso que tenía gran importancia. Ahora los polluelos que pusieron las gallinas están creciendo. Había traído 5 huevos modificados en su bolso. Los 5 huevos ocuparon bastante espacio en el ya escaso espacio, pero, mirando hacia atrás, fue una excelente lección. Sobre todo porque en Norteamérica casi no había ganado. Pero gracias a los huevos que traía en su mochila, pudo criar gallinas en Norteamérica. Los 5 polluelos nacidos de los huevos se habían convertido en adultos, y los huevos que pusieron continuaron eclosionando y aumentaron su número. Pronto podría comer carne de pollo aquí. Pollos de raza moderna. Cuando pudo matar y comer pollos de manera estable, los ojos de los miembros de la tribu que habían reprimido sus quejas por la fuerza porque lo había hecho el espíritu sagrado y el espíritu jefe cambiarían 180 grados. Los miembros de la tribu aún no aceptaban muy bien el sistema ganadero. Consideraban muy ineficiente alimentar con alimentos valiosos a los animales que cazaban y consumían. Sin embargo, parecían admirarlo por sacar animales que nunca habían visto antes. ¿Entonces no debería aumentar esa comida? Kim Ki-woo terminó su comida y se puso el bolso en el hombro. Y tal como estaba previsto, se dirigió a la tierra donde los miembros de la tribu cultivaban de forma rudimentaria. Dondequiera que Kim Ki-woo iba, Strike Tree lo seguía. Hoy no fue la excepción. La única diferencia fue que otros 10 miembros de la tribu lo siguieron además de Strike Tree. Normalmente las mujeres se dedicaban a la agricultura, pero Kim Ki-woo solo trajo hombres. Necesitaba hombres para cultivar como él pretendía. Cuando se convirtieron en una sociedad agrícola, los agricultores varones serían los principales. ¿Sabes por qué vine aquí? ¿No es para cultivar? Strike Tree reaccionó como si estuviera preguntando algo obvio. Kim Ki-woo miró la amplia llanura con el río Chattaoche detrás de él y sonrió. La agricultura es agricultura. Pero lo que haremos a partir de ahora cambiará nuestras vidas. ¿Nuestras vidas? Los ojos de Strike Tree brillaron. Era muy inteligente. Para un hombre de la civilización neolítica, tenía una mente clara. Mientras que a otros miembros de la tribu no les gustaba el ganado, Strike Tree pensó en algunos de los efectos dominó que traerían las gallinas en el futuro. Fue realmente sorprendente para un ser humano de esta época pensar en esto. ¿Será por esta azada? Ah, eso también, pero no es de eso de lo que quiero hablar ahora. Había pasado bastante tiempo fabricando unas 10 azadas durante el invierno. Aunque no se podía fabricar arados sin vacas ni caballos, sería mucho más fácil con azadas. Claro, aún no tenía hierro, así que los hizo con madera. Sentía la necesidad de fabricar hierro cuanto antes al ver las azadas. Entonces, ¿de qué estás hablando? Kim Ki-woo levantó una lata que sacó de su bolso. ¿Qué es esto? ¿Has oído hablar de ello? Se llaman semillas mejoradas. Semillas. La sensación de pesadez que le recorrió el antebrazo. Era una sensación que cualquiera que fuera a una fiesta sentiría de maravilla. Jejeje. Una risa siniestra salió de la boca de Kim Ki-woo. Esto cambiará el mundo. Un pequeño murmullo. Claro que la onda sonora no duró mucho y desapareció en el aire como si la hubiera arrastrado el agua. Pero el regusto perduró mucho tiempo en la mente de Kim Ki-woo. Antes de ejecutar imprudentemente la máquina del tiempo del moderno al pasado, a cada uno de los 10 sujetos se le dio una bolsa. Pero dependiendo del peso de su cuerpo, el peso y el tipo de cosas que ponían en la bolsa eran diferentes. La tasa de éxito de la máquina del tiempo disminuyó drásticamente a medida que aumentaba el peso. Lo único que tenían en común era que eliminaban los dispositivos electrónicos porque no sabían qué interferencias se producirían.
Kim Ki-woo tuvo la suerte de llenar su bolso generosamente porque su peso era de aproximadamente 62 kilogramos. 5 de los sujetos portaron una pistola pequeña y docenas de balas. Pero Kim Ki-woo y los demás no portaron ningún arma moderna. En lugar de eso, tomaron varias cosas que eran triviales, pero lo suficientemente poderosas como para hacer avanzar la civilización rápidamente si iban al pasado. Por ejemplo, huevos, semillas de plantas y cereales que fueron mejorados en tiempos modernos, mapas modernos o planos de diversas cosas innovadoras. Les costó mucho llenarlos, y más aún pistolas y balas. Y ahora Kim Ki-woo estaba seguro de que su elección era excelente. Jejejeje. Seguía riéndose de su boca. Kim Ki-woo sabía que su risa parecía siniestra e intentó reprimirla lo más posible, pero no lo detuvo. ¿Por fin estamos cosechando hoy? La voz de Strike 3 temblaba levemente. Podía percibir cómo se sentía con solo oír su voz. Era natural. Había estado observando cómo crecían cultivos distintos a los cereales durante la primavera, el verano y, finalmente, el otoño. Sí. Estamos cosechando trigo hoy. Trigo. Iba a cosechar trigo en Norteamérica antes de que llegaran los europeos. Kim Ki-woo se sintió nostálgico. Pero esto fue solo el comienzo. Maíz, algodón, arroz, papas, batatas, cebada, etc. Se cosechaban diversos cultivos uno tras otro. Y se habían mejorado lo suficiente como para producir granos grandes. A partir de entonces, diversos cultivos modernos se extenderían por Norteamérica. Empezando por las tierras de cultivo de Kim Ki-woo. No te hagas ilusiones todavía, ¿sí? Sé que quieres probarlas, pero, salvo el pienso para pollos, usaremos la mayoría como semillas por un tiempo. ¿Sabes a qué me refiero? Se lo diré en la reunión. Como era de esperar, Strike 3 conoce mejor mi mente. Jeje, gracias. Como dijo, la comida escaseaba. Claro que la mayoría de los miembros de la tribu querrían comerla en lugar de usarla como semillas. Tenía que detenerlos. Strike 3 se rascó la parte posterior de la cabeza como si estuviera avergonzado. Entonces la caspa cayó al suelo como copos de nieve. Kim Ki-woo pensó brevemente mientras observaba la escena. Necesito hacer jabón pronto. Por supuesto, todavía faltaba un largo camino. Fue como se esperaba. En cuanto se cultivó el trigo, los miembros de la tribu se aferraron a él como espíritus hambrientos que no podían comerlo. Pero Kim Ki-woo y Strike 3, e incluso sus seguidores protestaron, lograron salvar la mayoría de las semillas. Pero podría lograr la autosuficiencia alimentaria solo con la agricultura en pocos años. En particular, los tubérculos como la patata y la batata desempeñarían el papel más importante. Para entonces, los pollos también explotarían en número y habría suficientes huevos para hervir y comer. La cantidad de cosechas de semillas modernas durante el primer año fue escasa debido a la escasez de semillas, por lo que la cosecha fue relativamente fácil. Sin embargo, se sentía saciado sin comerlas, con solo ver las semillas infladas. Pero en ese momento Kim Ki-woo no estaba pensando en la comida. Estaba jugueteando con una mano con algo en lo que había estado trabajando mucho últimamente. Capítulo 4. ¿Qué intentas hacer con esas cosas esparcidas? ¿Acaso puedes comerlas? ¿Por qué los comerías? ¿Estás diciendo que no los cosechaste para comer? Por supuesto que no. Las cejas de Strike 3 se fruncieron ligeramente. Miró a Kim Ki-woo con una mirada de incomprensión. Fue una reacción natural, teniendo en cuenta que había trabajado duro para cultivarlos en el clima cálido, solo para que le dijeran que no podía comerlos. Entonces, ¿por qué los cultivaste? Para hacer esto. Kim Ki-woo señaló su cuerpo. ¿Estás diciendo que aquí nace un espíritu? ¿Qué? Ja 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 ja. No. Claro que no. ¿Cómo se puede hacer un licor a partir de una planta? Por supuesto, no era un espíritu, pero no necesitaba romper su ilusión. Me refiero a esta ropa. ¿Ropa? Oh. Solo entonces Strike 3 entendió lo que Kim Ki-woo estaba diciendo. ¿Estás diciendo que todos estos son algodón? Así es. ¿Lo entiendes de inmediato, no? No había rastro de cultivo de algodón aquí. El algodón que llegaba ahora provenía exclusivamente del comercio. Y la calidad tampoco era muy buena. Es por eso que Strike 3 nunca había visto algodón antes.
Todo esto será ropa para nuestros miembros de la tribu. Ha sido difícil traer algodón de afuera, además de que el precio es alto y la cantidad es escasa, ¿verdad? Strike 3 miró de un lado a otro entre la ropa de Kim Ki-woo y el algodón secándose al sol por un rato. Entonces recobró el sentido y exclamó. ¡Ay! Si todos estos bultos se convirtieran en ropa. Al menos dentro de unos años todos los miembros de la tribu tendrán ropa decente. Kim Ki-woo había estado pensando que tenía que hacer ropa adecuada lo antes posible cada vez que veía los cuerpos desnudos de los miembros de la tribu. Entonces Kim Ki-woo les enseñó cómo cultivar diversas semillas nuevas durante la temporada de cosecha, y en su tiempo libre, se preparó diligentemente para producir algodón, hacer hilo con hilado y tejer ropa con tejido. Pronto Strike 3 se dio cuenta de eso también. Así que eso es lo que estabas haciendo con madera. Pensaste bien. Ya parecen bastante secos, así que empecemos. Strike 3 no entendía por qué había hecho esas herramientas hasta ahora, pero en este momento, entendió todo después de escuchar las palabras de Kim Ki-woo. Es increíble. Al mismo tiempo, Strike 3 sintió que su asombro por su espíritu jefe crecía aún más. De todos modos, Kim Ki-woo trasladó el algodón bien seco al lugar que había hecho para hilar con la ayuda de los miembros de la tribu. No le quedó más remedio que realizar los procesos de hilado y tejido de manera artesanal y tradicional. Quitó las semillas colocando el algodón en un sacasemillas que había preparado con antelación y girándolo a mano por ambos lados. Luego, separó el algodón y las semillas. Utilizó cuerdas de arco para separar las cáscaras de semillas restantes en un proceso llamado arco. Luego, enrolló el huso e hilaba con una rueca que había hecho de antemano. Logró obtener hilo decente. Él hizo telas de algodón mediante el proceso de tejido usando el hilo que él mismo había elaborado. Se necesita mucho trabajo para hacer una tela. Incluso las herramientas para procesar la madera eran escasas, por lo que los dispositivos que fabricaban eran rudimentarios. Como resultado, la calidad de las telas de algodón que producían era desigual. Era inevitable, pero el proceso de fabricación de telas de algodón también era bastante complejo. Quería fabricar máquinas de hilar y tejer impulsadas por agua, o incluso por vapor, pero ese era un sueño lejano. Al menos durante varias décadas. Las máquinas de hilar y tejer mecanizadas eran muy importantes en el plan de Kim Ki-woo, por lo que tenía sus planos en su bolso. Después de todo, el nacimiento de las máquinas de hilar y tejer fue el catalizador de la Revolución Industrial Británica. Kim Ki-woo tuvo que considerarlas importantes. La ubicación también es perfecta. Esta zona se denominaba zona de producción intensiva de algodón porque el algodón crecía bien en este clima. Reunía todas las condiciones climáticas para la producción de algodón. Era obvio que desempeñaría un papel muy importante en el desarrollo de la industria. Aún más importante que la Revolución Industrial Británica en la historia original. Gran Bretaña importó todo el algodón y luego fabricó y vendió telas de algodón baratas en grandes cantidades para iniciar la industria. Kim Ki-woo no necesitó hacerlo. Solo tenía que cultivarlos en grandes cantidades en su barrio y luego procesarlos y venderlos. No sabía cuánto tiempo más pasaría hasta ese día, pero estaba muy emocionado. Kim Ki-woo casi había terminado su trabajo en la producción de alimentos y algodón de este año. Las telas de algodón también requerían mucha mano de obra, pero su principio no era muy complejo. Ya había transmitido todo lo necesario. Entonces llegó el momento de empezar algo nuevo. Y ya había avanzado mucho en la preparación para ello. Kim Ki-woo no lo dudó y giró sus pasos. ¿Has llegado? Sí. ¿Cómo va el trabajo? Sí. Estamos haciendo lo que nos ordenaste, espíritu jefe. Kim Ki-woo revisó cuidadosamente si había algún problema con la obra. Era porque podría surgir una situación peligrosa si algo salía mal. Donde los ojos de Kim Ki-woo se encontraron. Allí se construyeron 3 hornos circulares, cada uno de ellos de unos 2 metros de altura. Un horno hecho de tierra, guijarros y madera. Probablemente fue el primer horno construido en América. Y al lado estaban algunos de los restos de hierro que había recogido con esfuerzo. Le costó mucho conseguir chatarra, pero no había mucha. Pero esto era algo. Necesitaba herramientas de hierro para explotar las minas. Por ahora, la chatarra le bastaba. Junto a la chatarra se encontraba el carbón vegetal, fabricado previamente quemando madera, y el polvo de cal obtenido moliendo huesos de animales.
¿Puedo preguntarte una cosa? Mientras Kim Ki-woo admiraba el primer horno de hierro de América, Wireleaf abrió la boca con cautela. ¿Qué es? Pregúntame lo que quieras. ¿Qué estás intentando hacer con estas cosas? Kim Ki-woo se rió entre dientes. No era una burla, sino porque todos le preguntaban qué hacía cada vez que hacía algo. Sintió que ya había respondido a esta pregunta varias veces. Y le dio a hoja ancha la misma respuesta. ¿Qué más? Estoy intentando hacer hierro. ¿Hierro dices? ¿Algo así como el cobre duro? Si lo logro fabricar bien, es incomparable con el cobre. ¿Existe tal cosa? Espera y verás. Lo sabrás cuando esté hecho según mis instrucciones. Los miembros de la tribu conocían el cobre, el oro, la plata, etc., pero desconocían la existencia del hierro. En fin, no tenía sentido explicarlo en detalle ahora. No podrían entenderlo. Muy bien, comencemos. Kim Ki-woo empezó a llenar el horno con ahínco. Claro que, sobre todo, solo hablaba. Tenía muchos hombres que podían proporcionarle mano de obra. Apiló hierro y carbón alternativamente en el horno y añadió piedra caliza. Luego encendió el fuego. Claro, no podía dejarlo así. Tuvo que soplar aire por el tubo de soplado para elevar la temperatura. Comenzar. Sí. Inmediatamente, 3 hombres encargados de soplar comenzaron a mover el soplador de un lado a otro. Parecía que remaban en un bote. Para obtener buen hierro, tuvo que elevar la temperatura entre 1300 y 1500 grados. Pero era difícil alcanzar una temperatura tan alta con las herramientas que tenía ahora. Inevitablemente, obtendría hierro forjado blando con bajo contenido de carbono. Además, era realmente difícil eliminar impurezas como vanadio o titanio mezcladas con la chatarra de hierro, por lo que el hierro fabricado a partir de chatarra sería áspero. Pero decidió conformarse con el hecho de que podía producir hierro por ahora. ¡Guau! El espíritu del fuego ha descendido. ¡Ay, Dios mío! Al poco tiempo, muchos miembros de la tribu lo rodearon. Tenían curiosidad por saber qué cosa extraña haría Kim Ki-woo esta vez, ya que fue él quien construyó el horno. Naturalmente, no pudieron evitar sentirse interesados tan pronto como comenzó el trabajo. A sus ojos, las intensas llamas que se elevaban hacia el cielo parecían como si el espíritu del fuego hubiera descendido. Parecían aceptar que Kim Ki-woo había convocado al espíritu del fuego con su poder. El hecho de que se inclinaran hasta el suelo era prueba de ello. Kim Ki-woo no lo negó. Solo le haría daño en la boca, y gracias a este fuego, podría ascender de rango. Sigue soplando aire uniformemente. No seas errático. Te lo dije. Sí. Pon más carbón. Más, para. Aléjate del fuego, es peligroso. Kim Ki-woo logró evitar accidentes. Los miembros de la tribu carecían de experiencia en la fabricación de hierro. Por lo tanto, tenía que mantener la mente despejada y controlar la situación. El tiempo pasó rápidamente sin interrupción. Antes de darse cuenta, eliminó la escoria de la salida y entró en la etapa final. Finalmente. Logró obtener el componente de hierro apilado abajo. Una sonrisa se dibujó en los labios de Kim Ki-woo. Finalmente estoy entrando en la edad de hierro. Sintió que el corazón le latía con fuerza al pensarlo. Sentía como la adrenalina lo recorría por completo. Había obtenido lo que pondría fin al neolítico. No en vano, muchos dividieron la antigüedad en edad de piedra, edad de bronce y edad de hierro. El uso del bronce y el hierro cambió drásticamente la vida de las personas. Por supuesto, no habría edad de bronce, al menos en Norteamérica, gracias a Kim Ki-woo. Él pasó directamente de una edad de cobre limitada a una edad de hierro. ¿Fue ese también el caso en la historia original? Si la historia original fue un cambio de era impuesto por personas externas, entonces a partir de ahora la era cambiaría desde dentro de Estados Unidos. Aunque fue miles de años tarde en comparación con el viejo mundo. Espérame. Te alcanzaré pronto. La brecha tecnológica entre el nuevo mundo y el viejo mundo no duraría mucho. Kim Ki-woo prometió una vez más que alcanzaría el nivel de civilización de Europa y Asia lo antes posible. La tribu cree quedó trastocada por su propia producción de hierro, un aparato que nunca antes habían utilizado, y de tejidos de algodón. Cazar se ha vuelto más fácil. ¡Ay, cómo puede haber una piedra tan dura! ¿Eso es todo?
La ropa de algodón es más suave y abundante que la que teníamos antes. Es más fácil cosechar los frutos de la tierra sagrada. Todo esto gracias al Espíritu Supremo. Oh, cuán grandes y sabios son los espíritus. En esta reunión tribal, los guerreros, especialmente los jóvenes y fuertes, reaccionaron de forma diferente a la anterior. Incluso hubo guerreros que sollozaron. Sus ojos de respeto y admiración se posaron en Kim Ki-woo. Era natural. Por muchas impurezas que tuviera el hierro, y aunque por ahora era de hierro forjado, era incomparable con las herramientas de piedra que habían usado hasta entonces. Y era fácil de refinar. Era diferente a tener que trabajar duro para afilar herramientas de piedra. ¿Qué pasa con los tejidos de algodón? Aunque todavía estaban en las primeras etapas de producción y faltaban tejidos de algodón terminados, la mayoría de los miembros de la tribu se dieron cuenta de que las cosas mejorarían en el futuro. En un poco más de tiempo, la mayoría de los miembros de la tribu podrían usar ropa superior e inferior. Capítulo 5. Eres verdaderamente el espíritu principal. Yo, el jefe de ceremonias, te agradezco en nombre de todos los guerreros por otorgar la sabiduría del mundo espiritual a nuestra tribu. Jaja. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? También soy miembro de la tribu Kreek. Es natural que comparta nuestros conocimientos con nuestra familia. Oh. Así es. Nosotros y el jefe espíritu somos familia. Ja, ja, ja. El ruido se hizo más fuerte cuando Kim Ki-woo terminó de hablar. Había pasado poco más de un año. Kim Ki-woo había sentado una base sólida para transformar la tribu. Desde la perspectiva de los miembros de la tribu, todo lo que hizo fue asombroso. Él envió un nuevo animal del mundo espiritual, el pollo, e incorporó nuevos cultivos a los hijos de la tierra sagrada. Y ahora hacía telas de algodón y usaba una sustancia llamada hierro. Así que no era de extrañar que los seguidores de Kim Ki-woo aumentaran día a día. Ahora había guerreros que seguían su nombre ciegamente, sin confiar solo en él. He estado viviendo muy ocupado. Era una época en la que corría sin aliento. Un horario sin un solo día de descanso. Aprendió el idioma y enseñó agricultura. También sentó las bases del tejido y el hilado, recogió chatarra y produjo hierro en un horno. Una vez producido, lo refinaba y fabricaba diversos productos de hierro como martillos, picos, azadas, hoces, puntas de flecha, puntas de lanza, cuchillos, etc. Como resultado, creó herreros de nivel básico, artesanos del algodón y carpinteros. Su nivel aún era muy bajo, pero Kim Ki-woo les había hecho entender los conceptos lo suficientemente bien, para que mejoraran con el tiempo. Ellos eran los talentos que le ayudarían a realizar muchas cosas en el futuro. Me estoy cansando. Miró hacia atrás en lo que había hecho hasta entonces y sintió que quería descansar unos días. Pero Kim Ki-woo decidió que aún no era hora de descansar. Podría descansar lo suficiente después de tener una base sólida. Claro que no sabía cuándo sería. No podía conformarse con fabricar hierro forjado sin valor a partir de chatarra. Ordenó sus pensamientos y abrió la boca mientras miraba a su alrededor. Tengo una razón para convocar esta reunión hoy. ¿Qué pasa? Escucharemos lo que digas, Espíritu Supremo. Jaja. No tienes que parecer tan decidido. Quizás fue por su posición como encargado de los rituales de la tribu. La reverencia del jefe de ceremonias hacia Kim Ki-woo estaba desbordada. Kim Ki-woo también notó su estado hasta cierto punto. Fe ciega. Es decir, el jefe de ceremonias no lo traicionaría a menos que ocurriera algo grave. Voy a la gran montaña. Oh, finalmente cazando. Una cacería sagrada del espíritu. Yo también me uniré. Por favor, llévame contigo. Lucharé hasta que me desangre. Una gran montaña. Es decir, iba a los Apalaches. Ni siquiera dijo por qué. Pero los guerreros ya estaban excitados. Caza. Kim Ki-woo no tenía intención de ir de caza a menos que fuera un asunto importante. No le tenía miedo a cazar. Pero nunca debía morir. Era un ser especial. Tenía la misión de salvar a la humanidad mediante el avance de la civilización, no un exagerado sentido de sí mismo. Si Kim Ki-woo muriera sin lograr nada, la extinción de la humanidad en el siglo XXI se repetiría. Por eso siempre había sido cuidadoso con la seguridad y continuaría haciéndolo. Kim Ki-woo abrió la boca para calmar la atmósfera antes de que se calentara demasiado.
No voy a la gran montaña a cazar. Entonces, ¿por qué? Para obtener hierro. ¿Hierro dices? Cabeza inteligente ladeó la cabeza. Ya tenía hierro. Incluso en ese momento, los guerreros estarían recogiendo chatarra. A lo lejos salía humo del horno. ¿Pero por qué tuvo que ir hasta la gran montaña para conseguir hierro? Él no lo dijo, pero la mayoría de los guerreros que asistieron a la reunión también tenían la misma pregunta. Es difícil conseguir chatarra y no es hierro de muy buena calidad. ¿Quieres decir que hay un lugar donde podemos conseguir mejor hierro en grandes cantidades al pie de la montaña? Haces honor a tu nombre. Ja ja ja. Me halagas. Smartead estaba muy satisfecho con el elogio de Kim Ki-woo. El mayor elogio para los nativos eran expresiones como haces honor a tu nombre. La mayoría de los guerreros sentían un gran orgullo por sus nombres. Como habrás adivinado, hay un lugar donde podemos conseguir mineral de hierro al pie de la montaña. Eso es lo que podemos conseguir con esto. Kim Ki-woo le mostró un pico. Solo entonces, Cabeza Inteligente comprendió por qué había traído un pico a la sala de reuniones. Entonces. Así es. Tenemos que excavar una parte específica de la montaña con un pico para conseguir mineral de hierro. Por eso tenemos que ir allí. Los guerreros que acudieron a la reunión asintieron en señal de acuerdo. Todos sabían la utilidad del hierro y creían que Kim Ki-woo no haría nada inútil. Entiendo, pero ¿tienes que ir allí tú mismo? Preguntó el guerrero búfalo feroz. Kim Ki-woo tenía mucho que hacer ahora mismo. Si el espíritu jefe dejaba su puesto, muchas tareas se verían interrumpidas. Fierce Búfalo estaba preocupado por esto. Pero Kim Ki-woo desestimó su preocupación con una sola frase. ¿Hay alguien aquí que pueda desarrollar una mina sin mí? El feroz búfalo cerró la boca. No podría haberlo. La mayoría de los guerreros ni siquiera entendían el concepto de minería. Kim Ki-woo hizo una pausa por un momento y luego continuó. Tengo que ir allí yo mismo. Y conmigo. Me voy. Por favor, llévame contigo. Bloody quiere. Antes de que terminara de hablar, los guerreros gritaron nuevamente que irían con él. Para ellos no importaba si iban de caza o de minería. Solo que iban en una expedición a la gran montaña con su espíritu principal, el espíritu sagrado. Esa condición por sí sola hizo que el motivo de la expedición fuera secundario para ellos. Elegir quién me acompañará no es mi responsabilidad. Jefe de caza, tú eliges. Entiendo. El jefe de caza, Swiftfoot, respondió brevemente. Era un hombre muy taciturno. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, solo daba respuestas breves y concisas. Era alto y tenía un cuerpo que estaba entre los mejores de la tribu. Sin embargo, su nombre era Swiftfoot. Era el experto número uno en caza y trampas de la tribu. Él era en quien podían confiar para garantizar su seguridad hasta que llegaran a los montes Apalaches. La reunión estaba a punto de terminar. Pero Kim Ki-woo no quería terminar así la reunión tribal. Producir hierro a gran escala fue todo un viaje. Fue un paso trascendental que dejaría una huella imborrable en la historia. Al pensarlo, el pecho de Kim Ki-woo ardía de pasión. Decidió entregarse a sus intensas emociones por un momento. Hasta ahora, la tribu Creek ha sido una tribu humilde que apenas sobrevivió en un pequeño rincón de este vasto continente. Cuando Kim Ki-woo comenzó a hablar en un tono siniestro, los ojos de los guerreros se centraron en él. Pero desde que llegué aquí, la vida de la tribu Creek ha cambiado mucho en poco tiempo. ¿No es cierto? Tienes razón, jefe espíritu. Siempre te estaremos agradecidos, espíritu jefe. Sobre todo los jóvenes guerreros respondieron con entusiasmo. Sin duda hemos avanzado mucho, pero no estoy satisfecho. No quiero que la tribu Creek sea recordada como una más de las muchas tribus de este vasto continente. ¿Soy el único que piensa así? ¿Están todos contentos con el presente? Los guerreros expresaron sus sentimientos al escuchar la gran ambición de Kim Ki-woo. Al menos ningún guerrero mostró insatisfacción. Quienes estén satisfechos con la situación actual deberían reflexionar. ¿Acaso no deberíamos regalar la gloriosa historia de la tribu Creek a nuestros hijos e hijas que nacerán en el futuro y vivirán en la tierra sagrada? Sí. Oh, glorioso arroyo. Solo de pensarlo. Kim Ki-woo no detuvo sus emociones. Cuando creyó que estaban a punto de estallar, parpadeó y gritó.
La expedición a la Gran Montaña quedará registrada como el primer paso de la gloriosa tribu Kreek. Seremos los únicos en esta tierra sagrada, en este vasto continente. Kim Ki-woo se detuvo un momento y observó a cada guerrero. El sonido de la saliva al tragar resonó como un trueno en la tensa atmósfera. Cuando juzgó que estaban lo suficientemente maduros, Kim Ki-woo declaró: los únicos ganadores. Su voz no era muy fuerte, pero resonó en la sala de reuniones durante mucho tiempo. Todos los guerreros lo sintieron así. ¡Guau! Ganador. Tan pronto como salió esa palabra, la sala de reuniones tribales quedó en silencio por un momento. Entonces. ¡Guau! 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 Golpe, golpe, golpe. Sin saber quién empezó primero, empezaron a patear el suelo y a gritar al unísono con los guerreros. Kim Ki-woo también apretó los puños y se unió a ellos. Sígueme. La tierra sagrada concederá a nuestra tribu gloria eterna. ¡Guau! 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 Cuando miró hacia el pasado, Kim Ki-woo pensó que era de este día. El momento en que se convirtió en el líder de facto de la tribu Kreek. Los Apalaches eran muy grandes. Solo se necesitaba un día y medio para caminar desde el centro de la tribu Kreek hasta las montañas. Vamos a empezar. Sí. Ante la orden de Kim Ki-woo, un grupo de guerreros que eran considerados los mejores de la tribu Kreek se movió de manera ordenada. Un grupo de casi 200. La tribu Kreek tenía una población de entre 20.000 y 25.000 personas, distribuida ampliamente a lo largo del río Chattahoochee. Era pequeña en comparación con las principales tribus de Norteamérica. Había traído solo a los guerreros más destacados. Era una gran carga para la tribu. Así que comían por la fuerza la comida de otras pequeñas tribus a lo largo del camino. Lo siento por ellos, pero no se puede evitar. No pudieron resistirse a 200 guerreros que llegaron con armas hechas de hierro de una tribu de solo unos cientos de personas. Kim Ki-woo fue lo suficientemente generoso como para llevar solo una cantidad moderada de comida. El grupo abandonó el pueblo y caminó un rato. Afortunadamente, parecía que el último pueblo era el último y las montañas estaban cada vez más cerca. Y cerca de las montañas, finalmente encontraron un lugar adecuado para construir un pueblo. Atención a todos. Ante el grito de Kim Ki-woo, los guerreros que se regocijaban por su llegada se calmaron de inmediato. Kim Ki-woo no lo dudó y continuó. Construiremos una aldea robusta aquí. Para obtener mejor hierro del que producimos ahora, tenemos que vivir en esta aldea durante mucho tiempo. Si no quieres sufrir más adelante, tienes que construirla fuerte desde el principio, ¿no? Sí. No diré mucho. Espero que todos sigan mis instrucciones fielmente. Sí. Comprendido. El aire caliente emitido por 200 guerreros barrió el espacio vacío. En ese momento, no envidiaron en absoluto a los 300 guerreros espartanos de la película 300. A partir de ese momento, Kim Ki-woo lideró a los guerreros con pasión. Ordenó a algunos guerreros que trajeran madera con hachas de hierro, y a otros que buscaran mineral de hierro en las montañas. El resto sentó las bases de la aldea. Una semana después. El pueblo estaba terminado. Era un pueblo con zonas claramente divididas, aunque básicas. Por supuesto, ¿qué tan resistentes podrían ser las casas hechas de madera y tierra? Vamos a fabricar ladrillos y cemento pronto. Kim Ki-woo prometió mientras miraba alrededor del pueblo. Ladrillos y cemento. Todo empezaría a cambiar cuando se produjeran adecuadamente. El cemento abundaba en estas montañas. Él también sabía cómo fabricarlo. Eso significaba que era solo cuestión de tiempo. Pero no pudo hacerlo de inmediato. No tenía suficiente mano de obra para hacerlo. Espíritu principal. Cuando Kim Ki-woo casi había terminado de recorrer el pueblo, Big Rock llegó corriendo con algo en sus manos. Fin del capítulo 5.